Saludos cordiales, estimados alumnos. Les saluda el doctor Víctor Inostroza, médico pediatra del Hospital Arzobispo Loaiza. El objetivo de la presente tiene brindarles algunos alcances para que puedan ustedes desarrollar de la mejor manera su seminario de síndrome obstructivo bronquial y asma bronquial en la población pediátrica. La importancia de desarrollar los tópicos de SOP y asma es que son enfermedades respiratorias bajas más prevalentes en la edad pediátrica, que tiene una variabilidad desde un 5% hasta el 30%. Para autores como Charela Navarro, en nuestro país alcanza una prevalencia de un 21%. El asma bronquial afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y cada año en aumento. A, a el asma se le ha denominado como la epidemia del siglo y constituye un importante problema de salud pública con repercusiones sobre la vida de quien la padece, ¿no? Los síntomas más característicos de esta entidad es tos, opresión torácica, sibilancias al respirar. La gravedad de esta patología es importante conocerla, porque en función de eso nosotros vamos a instaurar un tratamiento. Recordar que el paciente puede presentar síntomas constantes o persistentes, pero también pueden alternarse con temporadas totalmente libre de estos síntomas. Entonces, al ser una patología muy prevalente en la población pediátrica, nosotros como estudiantes debemos tener un conocimiento muy claro de esta entidad. Los objetivos que nosotros buscamos en el síndrome de obstrucción bronquial es que puedan definir y diferenciar con claridad las sibilancias en la edad pediátrica, es decir, cuando estamos frente a un síndrome obstructivo bronquial y un asma bronquial. Conocer las diversas patologías que provocan la obstrucción bronquial recurrente, como el asma del lactante, el reflujo gastroesofágico en un paciente con antecedente de prematuridad, una displasia broncopulmonar, un paciente que no gana peso de manera adecuada, dificultad para lactar, de repente es un niño con una cardiopatía congénita, otro niño con una patología como fibrosis quística, etcétera. Es importante esta diferenciación de estas entidades que manifiestan sintomatología de obstrucción bronquial porque el tratamiento es completamente diferente en cada entidad. Entonces, es importante hacer un diagnóstico correcto. ¿Para qué? Para brindar un tratamiento adecuado. ¿Qué objetivos nosotros perseguimos en el asma bronquial? De igual forma, que definan y diferencien con claridad las sibilancias en la edad pediátrica, cuando estamos frente a un síndrome obstructivo bronquial y cuando estamos frente a un asma bronquial. Conocer la fisiopatología del asma nos va a permitir brindar un tratamiento correcto y adecuado. Es importante también clasificar y categorizar de manera correcta el asma para brindar un tratamiento adecuado. El diagnosticar oportunamente el asma bronquial nos permite evitar problemas irreversibles como la remodelación a nivel de las vías aéreas. Por eso es importante un diagnóstico oportuno. Saber brindar un tratamiento escalonado del asma. Eso corresponde a un manejo correcto. Saber cuándo un paciente está presentando una exacerbación o crisis de asma, categorizarlo
y brindar un tratamiento adecuado. Cuando nosotros hablamos de síndrome obstructivo bronquial en lactantes, estamos haciendo referencia que existe un grupo de enfermedades que van a presentar sintomatología bastante similar, es decir, van a presentar tos, dificultad respiratoria y a la auscultación la presencia de sibilantes. Entonces, va a depender de la realización de una muy buena historia clínica, con una anamnesis detallada y un examen clínico prolijo que me van a orientar si estoy frente a un síndrome obstructivo bronquial agudo o un síndrome obstructivo bronquial crónico o recurrente. Si estoy en un síndrome obstructivo bronquial agudo, de lejos la primera causa es la bronquiolitis. Es aquella historia típica de un lactante que inicia con cuadros catarrales superiores como rinorrea, tos, presencia habitualmente de fiebre, que presenta una complicación a partir del tercer día con dificultad respiratoria y de saturación. Entonces tenemos como agente etiológico un virus. Pero por el otro lado podemos tener lo que es un síndrome obstructivo bronquial crónico, cuya presentación no es aguda, todo lo contrario, tiende a ser recurrente. También al examen físico presentará tos, dificultad respiratoria y presencia de sibilantes, pero es en la anamnesis que nos va a orientar, al igual que el examen físico, unos diagnósticos diferenciales. Si este pacientito tiene historia de prematuridad que haya requerido aporte de oxígeno por más de 28 días con o sin soporte ventilatorio, probablemente esté frente a un cuadro de una displasia broncopulmonar, o aquel niño que tiene una pobre ganancia de peso con lactancia entrecortada y cuando yo hago una auscultación perciba ruidos cardíacos con presencia de soplos, con una ligera taquicardia o taquicardia marcada,
puede orientarnos a una insuficiencia cardíaca de fondo con una cardiopatía congénita que nos dé sintomatología similar. O un paciente que tiene cuadros de sibilancias recurrentes en ausencia de fiebre, podríamos estar sospechando de un reflujo gastroesofágico. Y así tenemos diversas entidades que pueden presentar sintomatologías similares. Es por eso que nosotros, con una buena historia clínica, vuelvo a repetir, una adecuada anamnesis y un examen físico prolijo, me va a permitir hacer este diagnóstico clínico diferencial, que puede ser corroborado con pruebas de ayuda diagnóstica. ¿Por qué es importante diferenciar? Porque el manejo no es igual. Si nosotros regresamos a la primera parte que les comenté del síndrome obstructivo bronquial agudo, es decir, la bronquiolitis, el manejo será con una adecuada oxigenación, un aporte suplementario de oxígeno e hidratación. Algunos autores recomiendan, ya, como una recomendación secundaria, apoyo con beta 2 de acción corta. Pero si estoy frente a un síndrome obstructivo bronquial crónico recurrente tipo asma de lactante, evidentemente el tratamiento ahí sí será con beta 2 de acción corta más corticoterapia. Entonces, estimados estudiantes, en las próximas diapositivas damos algunos datos sueltos como epidemiología, la etiología viral que puede condicionar a una obstrucción aguda, que nos va a tratar de motivar para revisar este tema, ya que esta es una patología de mucha prevalencia en nuestra población pediátrica. Como datos epidemiológicos, el síndrome obstructivo bronquial es la consulta más frecuente de infección respiratoria aguda baja, que corresponde a un 20% del total de las consultas. Estos cuadros obstructivos van a oscilar de un 30 a un 45% su presentación en verano, a 55 al 70% entre otoño e invierno. Se dice también que un 58% de los niños han tenido un cuadro bronquial obstructivo antes de los 4 años de edad. En la presente diapositiva nosotros estamos viendo el rol de los virus o bacterias en las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores e inferiores durante el primer año de vida. Vemos que eh, el rinovirus es el virus de mayor frecuente presentación, seguidos por el virus respiratorio sincitial. Pero esto es el que trae probablemente mayor complicación como cuadros de broncoespasmo. También tenemos al parainfluenza, la clamidia, al micoplasma. Habíamos dejado para el final al adenovirus. Si bien es cierto, en esta diapositiva vemos que es una presentación baja, aproximadamente 3%, pero trae consecuencias terribles. Aquellos niños que tienen la mala fortuna
de hacer un proceso infeccioso por adenovirus sin tener historia o antecedente familiar de atopía o de asma bronquial, tiene 4 veces más riesgo de desarrollar asma bronquial en el futuro, tan solo por haber tenido este proceso infeccioso. También en un número muy pequeño puede generar complicaciones severas como lo que es la bronquiolitis obliterante, a diferencia de la bronquiolitis, que es un proceso agudo que suele recuperarse dentro de los 7-10 días, es un proceso crónico con un cuadro importante de dificultad para respirar. También tenemos al coronavirus, a la influenza, entre otros. A estas alturas de la presentación, ya nosotros sabemos que el síndrome obstructivo bronquial se caracteriza por la presencia de sibilantes. Y esto nos lleva a la práctica diaria de la consulta. Cuando nosotros evaluamos a nuestros niños y encontramos sibilantes a la auscultación, surge la preocupación y la pregunta inmediata por parte de los padres. Doctor, doctora, ¿mi niño, mi niña es asmático? ¿Va a ser asmático? Entonces, para poder responder estas interrogantes, nosotros echamos mano a un estudio madre que se realizó en los años 80. Es un estudio muy importante donde llega a conclusiones interesantísimas, donde divide en dos grupos a la población estudiada. El 51% de niños que durante el periodo de estudio no presentaron ningún episodio de sibilantes, y un segundo grupo del 49% que sí presentaron sibilantes. Y este es el grupo que más nos interesa en esta oportunidad. Y a su vez, de este grupo lo subdividió en 3 fenotipos. Todos presentaban sibilantes en algún momento del estudio de cohorte. Uno, los precoces transitorios. Un segundo grupo, los sibilantes tardíos. Y un tercer grupo, los precoces persistentes, que vamos a describir posteriormente. El saber que el asma bronquial es una de las patologías más prevalentes en la edad pediátrica obliga a todo médico tener un conocimiento muy claro de esta entidad. En esta diapositiva realizaré un resumen muy breve acerca del asma bronquial. Empezaremos definiendo que es una patología inflamatoria, obstructiva, crónica, reversible de las vías aéreas. Es importante saber que existe un factor predisponente como la genética, un factor determinante como el medio ambiente y factores precipitantes como los aeroalergenos, el smog, el ambiente y también las infecciones virales. El conocer la fisiopatología del asma nos permite ver con mucha claridad los procesos inflamatorios en la evolución de esta patología. Reconocemos un periodo de inflamación aguda que se caracteriza por un broncoespasmo precoz por acción de las histaminas y el mastocito, un broncoespasmo tardío por la participación de los leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, y clínicamente se caracteriza por presencia de tos y sibilancias. Así como hay una inflamación aguda, existe una inflamación crónica, donde también ya hay participación de eosinófilos, neutrófilos y monocitos, generando una hiperreactividad bronquial, cuya característica clínica es tos, sibilancias
y disnea. Pero si el problema no tiene un tratamiento adecuado, podemos pasar a una etapa que no desearíamos en ningún paciente, que es el remodelamiento, ¿no? En el remodelamiento lo que nosotros podemos ver es una hipertrofia de la musculatura. Vamos a ver la neovascularización, una alteración a nivel del epitelio de estos bronquios, lo que van a generar una disminución de la capacidad pulmonar. Este remodelamiento habitualmente es un fenómeno que no es reversible en el tiempo. El cuadro clínico es básicamente presencia de tos, dificultad respiratoria, presencia de sibilantes, limitación en el quehacer diario. Podríamos complementar el diagnóstico con algunas pruebas como una radiografía de tórax, el print test, el dosaje de inmunoglobulina E. En los pacientes mayores de 6 años es muy útil para nosotros realizar espirometría o una manera más sencilla de repente la flujometría. El categorizar el asma bronquial según su severidad nos permite hacer un manejo correcto y adecuado. Es un manejo escalonado. Y para nosotros poder determinar, tenemos que saber diferenciar la presentación de los síntomas. Presencia de tos nocturna, tos diurna, limitación en la actividad, alteración en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el cual me tipifica por la severidad al asma como un asma intermitente o un asma persistente, y este a su vez puede ser leve, moderado o severo. Esta tipificación es importante porque me va a permitir iniciar un tratamiento controlador adecuado. Una cosa muy diferente es el tratamiento de las crisis o exacerbaciones, para el cual nosotros también tenemos una valoración clínica, para el cual nosotros usamos la escala de Birman y Pearson modificado por tal, donde se evalúa 4 parámetros clínicos como la frecuencia respiratoria, el uso de musculatura accesoria, si hay o no hay presencia de cianosis, y también vemos si hay o no hay sibilantes a la auscultación. Nosotros sumamos el puntaje a cada uno de estos parámetros clínicos, el cual nos va a poder determinar si estamos frente a una crisis leve, moderado y severo. Y esto es importantísimo porque en función de esta clasificación nosotros vamos a iniciar un tratamiento. Así es que, estimados estudiantes, les invito a hacer una revisión exhaustiva del tema, ya que el asma bronquial es una patología de frecuente presentación en la edad pediátrica. De esta revisión que ustedes van a realizar y van a hacer una presentación de su informe y la elaboración de unos PPTs, para el tratamiento nosotros tenemos lo que es el GINA, que es la Iniciativa Mundial para el Asma, donde vamos a encontrar el manejo terapéutico más actualizado. Al igual como hemos hecho en el síndrome obstructivo bronquial, vamos a dar unas pequeñas definiciones en las siguientes diapositivas que les motiven a la revisión del tema.
Epidemiología. El asma bronquial es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia. La prevalencia en el mundo es muy variable. Esto va a depender del país, de su ubicación geográfica, del estilo de vida y entre otros factores. Para eso se hizo un estudio que es el estudio ISAC, donde vamos a ver que la prevalencia varía entre los distintos países del mundo, con un incremento constante desde los años 70. Por ejemplo, tenemos países como Angola, que su prevalencia es 1,6%, a países que tienen una prevalencia de 36,7% como Escocia, Reino Unido, entre las mayores tasas. Nosotros, Perú, su prevalencia es bastante alta. Estamos bordeando para algunos autores 20 y para otros hasta el 30%. En la diapositiva nosotros estamos observando la prevalencia de sibilantes en pacientes de 13 a 14 años de edad en todo el mundo. Nosotros vemos de una manera más clara cómo se da esta distribución de forma variable. Vemos en color verde aquellos países que tienen una prevalencia que va del 5 al 10%, en color amarillo aquellos países que tienen una prevalencia del 10 al 20% y en color rojo en aquellos países que tienen una prevalencia mayor al 20% y dentro de los cuales se encuentra nuestro país. Dentro de nuestro país la prevalencia es variable. En Lima hay estudios que van desde el 20 a un 30%, estudios costeros, Huacho, Piura, que van entre un 13 a un 15% y alguna prevalencia en la sierra central de nuestro país que va en un 8%. El estudio ISAC, el cual tenemos nosotros en el gráfico, es un estudio muy interesante, ya que toma una población muy amplia a nivel mundial y abarca 56 países. Es un estudio que se realizó por primera vez el año 91 hasta el año 95 y el primer reporte el año 98, pero se ha hecho dos estudios más, es decir, hay un estudio ISAC 1, 2 y 3 que busca la prevalencia de sibilantes en dos poblaciones, en poblaciones de 6 a 7 años de edad y en una población de 13 a 14 años. Básicamente es un estudio de encuestas con una misma metodología que se ha realizado en el primer estudio en 56 países y en un segundo estudio y en un tercer estudio hasta con 105 países y de ahí la importancia, la relevancia de este estudio ISAC. Con la información que tenemos podemos concluir que en promedio 6 de cada 30 niños de un salón de clase probablemente tiene asma. Esto en la ciudad de Lima. Vemos que los datos pueden cambiar según la ubicación geográfica. En la Sierra Central sobre los 3000 metros, según el estudio Charela Navarro, la prevalencia es del 8,7% y en la ciudad de Lima del 21%. Algunas conclusiones adicionales del estudio ISAC. Que el asma es más común en las ciudades modernas. El asma es poco frecuente en comunidades rurales. El inicio de la enfermedad es antes de los 6 años de edad. Solo una minoría de los niños pequeños sibiladores tienen asma persistente al final de la infancia. Esto lo habíamos visto en la corte de Tucson en un estudio por Fernando
Martínez cuando desarrollamos el tema de síndrome obstructivo bronquial. La utilidad del estudio de la cohorte de Tucson es para poder responder esta pregunta que se da en la práctica diaria. Mi hijo es asmático, entonces para poder responder nosotros tenemos que hacer el ejercicio de ver este niño que estamos evaluando a qué grupo pertenece. Pertenece al primer grupo de sibiladores precoces transitorios. Este niño pertenece al segundo grupo de sibiladores precoces pero persistentes o al tercer grupo de sibiladores tardíos no atópicos. Con las características que hemos determinado en la evaluación, nosotros podremos responder esta pregunta a los padres y calmar la ansiedad. Por ejemplo, si su niño muy precozmente a los 4, 5 u 8 meses de edad presenta sibilantes y además el padre o la madre tiene antecedente de atopía o de algún tipo de alergia tipo asma bronquial, rinitis o dermatitis, la posibilidad que este niño persista y sea un asmático es altísima, a diferencia que puede tener uno o dos episodios de sibilantes también a los 4 o 5 meses, pero no tiene antecedentes de ninguno de los padres alérgicos. Entonces este niño correspondería al primer grupo que presenta sibilantes de forma transitoria precozmente, pero que al tercer año de vida este pico cede y se convierte un niño sin presencia de sibilantes. Otra manera de evaluar de manera temprana o precoz si un niño va a desarrollar asma bronquial es haciendo uso del índice clínico de riesgo de asma. Índice predictor de asma. Es una propuesta del doctor José Antonio Castro Rodríguez, de lejos el investigador más importante de nuestro país. Es una propuesta ampliamente aceptada por la comunidad mundial y utilizada. Este índice predictor se hace haciendo uso de criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos asma en los padres, eczema en el niño, test cutáneo a aerolorganos positivo. Dentro de los criterios menores tenemos diagnóstico de rinitis alérgica, presencia de sibilancias en ausencia de una infección viral, eosinofilia mayor de 4% en un hemograma o alergia a alimentos. Si el índice predictor de asma es positivo porque cumple un criterio mayor o dos menores, la posibilidad que este niño desarrolle asma bronquial a los 6 años es del 77%. Si el índice predictor de asma es negativo, la chance de que este niño no tenga asma es del 68%. Entonces, haciendo este trazador de manera sencilla, nosotros podemos evaluar si este niño va a tener asma o no va a tener asma de una manera temprana. Los temas que nosotros sugerimos para el desarrollo del síndrome obstructivo bronquial es como primer punto definición, segundo punto la epidemiología, tercer punto factores de riesgo, un cuarto punto la clasificación, es decir, subagudo y subcrónico, sobre todo qué entidades causan el síndrome obstructivo bronquial crónico recurrente. Como quinto punto, el fenotipo de sibiladores, para el cual les invito a revisar el estudio de Fernando Martínez, que es la cohorte de Tucson. Un sexto punto, el cuadro clínico. En el séptimo punto, diagnóstico, tratamiento, cómo es el manejo, y este manejo va a ir en función de la entidad que está causando la obstrucción bronquial.
Noveno punto, las conclusiones. Y décimo punto, la bibliografía. Algunas fuentes de información recomendadas tenemos al estudio madre realizado por el doctor Fernando Martínez, publicados en el New England del año 95. Este estudio no ha perdido vigencia y lo llamamos estudio madre porque de esta observación hay muchísimos estudios. Me permito recomendar también todos los estudios del doctor Castro Rodríguez. Una siguiente bibliografía a revisar tenemos El manejo de obstrucción bronquial aguda, es un consenso chileno del 2001, pero muy vigente hasta nuestra oportunidad, y también la Guía Práctica Clínica de Síndrome Obstructivo Bronquial Recurrente del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja del año 2018. Como les había mencionado al inicio de la presentación, el diagnóstico de síndrome obstructivo bronquial es un consenso muy americano, muy sudamericano. Con ese nombre no van a encontrar bibliografía europea ni americana. Gracias, señores estudiantes. Para el desarrollo de sus informes y PPTs me permito sugerir el siguiente temario que ustedes están visualizando en la diapositiva. Pero sí quiero hacerlos hincapié en el tema número 7 en relación al tratamiento. Hacer con mucho detalle el tratamiento de control inicial, abordaje escalonado, la revisión de la respuesta y ajuste del tratamiento, tratamiento de los factores de riesgos modificables, también el tratamiento en las exacerbaciones o crisis de asma. Para mayor detalle o la bibliografía que detalla con mucha claridad es el GINA del año 2020, el cual estamos adjuntando en sus lecturas.
En la siguiente diapositiva me permito recomendar algunas fuentes de información, como el Pocket del GINA del 2020. Voy a adjuntarles también la versión completa del GINA. Otros estudios del doctor Fernando Martínez del año 95 en el New England, de la corte de Tucson, que nos habla de asma y sibilancias en pacientes menores de 6 años de edad. El estudio del doctor Castro Rodríguez del año 2006 también en el New England. Y hay tres estudios muy interesantes en el Up to Date. El primero es acerca de la historia natural del asma. El segundo del tratamiento controlador en menores de 12 años del asma. Y el manejo de las exacerbaciones o cuadros agudos del asma bronquial también en menores de 12 años. Creo que con esta bibliografía es suficiente para que ustedes hagan una excelente presentación y un muy buen informe.